Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Por fin ha llegado el día, tenemos aquí la primera merienda virtual que organizamos desde B-Levels. Es un placer teneros hoy aquí con todos nosotros, teníamos muchas ganas. Y bueno, en primer lugar vamos a dar unos minutitos de cortesía para que se vayan conectando todos los asistentes y en breve comenzamos. Para todos aquellos que no nos conozcáis, ¿vale? Os contamos un poquito brevemente qué es B-Levels, ¿vale? Somos una marca española de suplementos naturales que nace de la mano del doctor Antonio Hernández, que está hoy aquí con nosotros, médico y fundador de la casa, y nace frente al aumento de patologías causadas por el estilo de vida actual. Nuestro objetivo es trabajar pues, para que todas aquellas personas que complementan su vida con B-Levels se sientan cada día mejor y no solo a nivel físico, también a nivel emocional, ¿no? Desde dentro hacia afuera. ¿Cómo? Pues a través de nuestros productos y a través de nuestros servicios de acompañamiento con profesionales de máxima calidad. La pasión la vamos a vivir hoy en esta merienda virtual y es inspirar y satisfacer las necesidades de quien quiere vivir una vida plena. Y bueno, esta es nuestra filosofía, una vida para vivirla, y lo hacemos tocando aquellas variables pues, que cualquier persona puede tener en cuenta para mejorar su calidad de vida, ¿no? Son tres pilares básicos, la alimentación, el descanso y el deporte. Hoy en concreto, por el Día Mundial de la Diabetes, vamos a hablar de diabetes, de tipo 1 y de tipo 2, de resistencia a la insulina, de la experiencia en clínica también de la mano de nuestro doctor, suplementación de la casa pues, para aquellas personas con diabetes tipo 1 y tipo 2. Y bueno, tenemos el privilegio de contar con una invitada especial para hablar de nutrición y salud femenina y dos pacientes con diabetes que van a arrojar un poquito de luz sobre su experiencia. Así que sin más dilación voy a dar paso a nuestro doctor, Antonio Hernández. Que sepáis también que tenéis un chat a la derecha por si queréis hacer cualquier pregunta y después todos nuestros expertos las contestarán. Así que yo ya me despido y que comience la merienda. Leticia, ¿puedes hacer preguntas? Doy yo la charla de todo lo que tenía previsto. Hoy, mientras tanto, van haciendo preguntas, como te acabo de escuchar esto, por tenerlo presente. Sí, no, si quieres mejor al final que vayan haciendo las preguntas por el chat y luego las recogemos todas y Sí. les damos respuestas. Sí, mejor. Vale, genial. Bueno, pues gracias como siempre a todo el equipo de B-Levels del que formo parte y gracias a todos los aquí presentes, junto a Rocío, Lola, ¿vale? Junto a ti, Leticia y bueno, Javi y John, que siempre están detrás para preparar todos los eventos, todo el mimo que les caracteriza, para organizar todo lo que queremos ofrecer siempre desde B-Levels respecto a la formación y respecto al conocimiento de todo lo que gira en torno a esos hábitos que con el paso de los años queremos ir integrando en todos los líderes, ¿vale? Y todos que a poco vayan confiando en nuestra marca de suscripción y en todas esas herramientas que os queremos dar para que poco a poco vayáis consiguiendo esa sostenibilidad en vuestra salud. Así que, bueno, dar gracias a todo el equipo de Believers y gracias a todos aquellos que seguís confiando en nosotros, gracias a los que aparece en el mercado y gracias a todos los que, aparte de tomar los productos, queréis
fase final de nutrición anárquico, falta de masa muscular, determinados problemas emocionales, ansiedad, pérdida de biorritmos. Pues es el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y todos los problemas que giran en torno a la diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, neurovasculares, inflamación, predisposición a cáncer, patologías derivadas de hormonas sexuales como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, la infertilidad, los abortos. Fijaos si hay patologías de las cuales os estoy hablando que por desgracia en muchas ocasiones pues desde la medicina ortodoxa y tradicional solo es abordada con la farmacología, la cual tiene uso y evidentemente practicidad en muchas ocasiones, pero que no debe ser única y exclusivamente la única forma del abordaje terapéutico de los pacientes, sino que es muy importante que entendamos que si la diabetes tipo 2 es la consecuencia de un estilo de vida anárquica y desarreglado, en cierto modo, en torno a cómo comemos, a cómo el tipo de deporte que hacemos, etcétera, pues también debemos incluir dentro de la terapéutica herramientas vayan dirigidas a favorecer cómo comer, el tipo de deporte que tenemos que hacer, el sueño, la gestión de las emociones, etcétera. Os voy a hablar de unos pequeños, tenía por aquí apuntados, ¿vale? Sin enrollarnos, ¿vale? Al final solo son meros datos, ¿vale? Pero fijaos, solo en España tenemos 386.000 casos nuevos al año de diabetes. Eso significa 44 casos a la hora. A nivel mundial, la diabetes tipo 2 azota a 382 millones. Y lo más curioso, pues mental, 15% de la población, una de cada siete personas aproximadamente, o 6,5, tienen diabetes tipo 2, de las cuales la mitad no lo conocen. Porque nos hacen analíticas, porque en cierto modo quizá dentro incluso de las analíticas que le hagan, pues el médico le dice, bueno, quizá el azúcar lo tienes un poquito alto, pero bueno, ya veremos el año que viene, no sé qué, no sé cuántos, y al final estamos hablando pues de un 15% de la población, una de cada 7 personas con diabetes tipo 2, la mitad sin tener terapia, ya sea farmacológica o una terapia integral en torno a saber cómo comer, el tipo de deporte que tenemos que hacer y evidentemente la repercusión y la trascendencia que esto tiene en la salud de muchísimas personas y la repercusión económica y sanitaria que esto tiene pues para muchos países evidentemente pues es dramática. Entonces, pues bueno, es tan importante que más allá de esperar a que el colesterol se eleve, el ácido úrico, los triglicéridos, la hipertensión, tenga desarreglos hormonales, de endometriosis, dolor de cabeza y cada uno de estos síntomas o signos vayan acompañados de un determinado fármaco, a su vez con efectos secundarios, con interacciones y que pueden llevar a tomar más fármacos a su vez para subsanar el hecho de tomar fármacos y acabar polimedicados, pues debemos entender que, vuelvo a repetir, la diabetes tipo 2 es la consecuencia final pues de una vida donde no hemos comido bien, donde no hacemos deporte, donde tenemos sedentarismo, donde tenemos exceso de estrés, etcétera. Ahora os hablaré de cuáles son esas causas y es por ello tan importante no esperar a cubrir siempre cualquier tipo de signo o síntoma única y exclusivamente con fármacos. Hasta qué punto que si incluyésemos dentro del espectro poblacional no solo la diabetes tipo 2, sino la prediabetes, resistencia a la insulina y determinados signos en torno al síndrome metabólico, en la sociedad occidental, en edad adulta, si no incluimos a la pediátrica a partir de los 18 o 19 años, entre el 40 y el 50% de la población tiene signos de síndrome metabólico y de cierta resistencia a la insulina. ¿Vale? Ya sabemos que muchísimas mujeres, 15-20% a lo largo de su vida fértil, pueden tener síndrome de ovario poliquístico que implica una resistencia a la insulina. Muchísimos hombres con 25 o 30 años pueden tener ligero sobrepeso y acumulación de grasa abdominal que ya entraría probablemente en resistencia a la insulina, con lo que si ampliamos epidemiológicamente el espectro de población de la diabetes a la existencia de una resistencia a la insulina y un síndrome metabólico, prácticamente llegamos
a que la mitad de la población tiene resistencia a la insulina, con lo que ello implica con las implicaciones que esto tiene en la salud. Vamos a hablar de las diferencias de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Básicamente tenéis que recordar que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Esto significa que, como otro tipo de en el organismo, un nivel de anticuerpos como consecuencia de que el sistema inmunológico se equivoca y esos anticuerpos acaban atacando a estructuras endógenas. En el caso de la diabetes tipo 1, acaban atacando a los islotes de Langerhans, que son unas zonas del páncreas productoras de insulina. De forma que, al igual que en un hipotiroidismo, los anticuerpos atacan a la glándula tiroidea, en la artritis reumatoide hay anticuerpos que atacan a las articulaciones y se genera una inflamación aguda, una hinchazón, etcétera. Pues en casos de tipo 1 lo que se genera es un ataque que van a esos islos de Langerhans como si fueran y van a generar una degeneración del páncreas, de forma que el paciente acaba por no liberar insulina y de forma que cada vez que se toman hidratos de carbono, cada vez que tengo hiperglucemias, pues no tengo la capacidad para normalizar la glucosa porque no libero insulina, y esa persona, a menos que se inyecte insulina, llega un momento que acaba con glucosas de 400, de 450. Esto acaba generando hiperglucemias no compensadas. El organismo, en un intento de eliminar esa glucosa, acaba intentando eliminar a través de la orina, por eso se genera mucha deshidratación y, en último término, si no se aplica insulina, se produce un coma, se produce además una cetoacidosis, una liberación de cuerpos cetónicos, ¿vale?, que generan intoxicación en el organismo, se produce un coma y la muerte. Esto, por suerte, es prácticamente imposible en la sociedad occidental. Desde que hace muchos años pues ya se aplica insulina a todo paciente con diabetes tipo 1, pero esta era una enfermedad mortal hace 100 años, antes de que se sintetizara la insulina. Fijaos la trascendencia que tiene. Pues bueno, aunque puede tener ciertas similitudes la diabetes tipo 1 con la diabetes tipo 2, en realidad, básicamente en cuanto a los síntomas a largo plazo, pues, pero poco tiene que ver, ¿vale? Porque os vuelvo a decir que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, y en la diabetes tipo 2 lo que se genera es una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es el proceso por el cual los receptores periféricos que tenemos a nivel muscular, a nivel del hígado o a nivel del adipocito, que es donde principalmente vamos a encontrar los receptores a la insulina, se hacen resistentes. De forma que, conforme va pasando el tiempo, el páncreas tiene que ir liberando cada vez más insulina para conseguir la normalización de la glucosa. Tened en cuenta que la glucosa es tóxica para el organismo, ¿vale? De hecho, el organismo va a sufrir con el paso del tiempo lo que se llama la glicación. La glicación es el depósito de la glucosa en estructuras proteicas del organismo, de forma que esa glicación va a generar desestructuración, envejecimiento de todas las estructuras donde se va depositando la glucosa, y esto acaba generando degeneración de los tejidos neuronales, dando lugar a la polineuropatía diabética. Puede generar mayor predicción a inflamación de las capas externas de las arterias, de forma que estas arterias se vayan haciendo cada vez más rígidas, y de ahí que la circulación periférica de los diabéticos cada vez sufre más, y que, por ejemplo, se hable de diabético, ¿vale?, en los pacientes diabéticos, porque tienes una pequeña infección del pie, etcétera, y como no existe una irrigación, una oxigenación, hay más predisposición a infecciones. Sufre el foco del ojo, sufre el riñón, sufre, en el caso de los hombres, los vasos arteriales, el VN, disfunción eréctil. Este es, digamos, realmente el proceso por el cual la diabetes va a generar fallos paulatinos y progresivos con el tiempo, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2 en la persona. Pero ¿qué es lo que hace el organismo siempre antes de llegar a estos procesos? A la glicación y el depósito. Como la glucosa, vuelvo a repetir, es tóxica al organismo,
lo que vamos a intentar es liberar insulina. Es lo que va a hacer nuestro páncreas cada vez que existe una hiperglucemia, va a liberar insulina para trasladar el exceso de glucosa al interior del músculo, al interior del hígado y al interior de los adipocitos. De esta forma se va a generar la realización de la glucosa. Entonces, ¿qué ocurre con el paso del tiempo cuando los receptores periféricos a la insulina empiezan a funcionar mal? Puede ser porque he consumido muchísimo carbohidrato a lo largo de toda mi vida y tengo sedentarismo, porque voy perdiendo masa muscular, por determinados fármacos, por cortisol porque me estreso muchísimo, por miles de variables. Los receptores periféricos a la insulina puede ser que ya no sean tan sensibles como antes y ahora cuando yo tengo una hiperglucemia ya no compenso con una pequeñita cantidad de insulina. Quizá cuando yo tenía 10, 12 años, cada vez que tomaba pan blanco yo liberaba 4 o 5 unidades de insulina, pero ahora con 30 años de los que debería prácticamente sin hacer deporte y habiendo perdido masa muscular, ahora mis receptores periféricos a la insulina ya no son tan sensibles. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? En vez de 4 unidades, tengo que liberar 8, 10 unidades. Se va a empezar a producir, paralelo a la resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia. Esto es lo que empieza a ocurrir en la diabetes tipo 2, que a diferencia de la diabetes tipo 1, donde no hay insulina, en la diabetes tipo 2 lo que ocurre es excesiva cantidad de liberación de insulina. Por eso se genera hiperinsulinemia. ¿Entendéis la diferencia entre la diabetes tipo 1, donde no hay insulina, ¿vale? A diferencia de la diabetes tipo 2, donde hay un exceso de insulina, se genera hiperinsulinemia y este exceso de insulina a su vez también tiene otra serie de problemas o genera otra serie de problemas en el organismo, porque cuando una persona tiene sensibilidad a la insulina, lo que significa es que ante cada liberación de insulina el organismo es tan sensible que principalmente la glucosa se acumula en el interior del músculo, dando lugar a la formación de glucógeno muscular o en el hígado, dando lugar a glucógeno hepático, pero cuando se empieza a generar resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, el páncreas tiene que liberar mucha cantidad de insulina y ya no traslada con tanta eficiencia la glucosa al interior del músculo. ¿Sabéis dónde lo traslada? Al interior de los adipocitos, de las células grasa. Esto empieza a generar metabólico y las características fenotípicas físicas de zona con una diabetes tipo 2. Es poca masa muscular periférica, masa muscular en los bíceps, en las piernas, en el glúteo, más abdominal. De ahí, diabetes tipo 2, de lugar a un síndrome metabólico caracterizado en el pone aquí que se corta bastante. ¿Me escucháis? Ahora sí, Antonio, ahora se escucha. Vale, a ver, ¿me pongo cascos o bueno, a ver. Bueno, a ver, hablo más cerca. A ver, ¿ahora se me escucha? Vale, vale. Vale, pues hablo más cerca. Vale, sí, es que estaba lejos del micrófono. Vale, pues bueno, bien, como os estaba comentando, ¿vale? La resistencia a la insulina da lugar a la hiperinsulinemia, porque el organismo ya no puede controlar con tanta eficiencia la glucosa, la hiperglucemia, como previamente cuando éramos más niños y teníamos la llamada sensibilidad a la insulina. La hiperinsulinemia, cuando se alarga en el tiempo, va generando la acumulación, la hipertrofia y la inflamación del adipocito. Tenéis que ir entendiendo, ¿vale?, estas triadas o el proceso para el que va generando. Hablar de que una persona tenga sensibilidad a la insulina y que sus receptores periféricos a la insulina funcionen bien significa que cada vez que yo he tomado hidrato de carbono, arroz, pasta, zumos, etcétera, con poquita cantidad de insulina,
con muy poquita cantidad de insulina he transportado la glucosa, además del resto de macronutrientes, aminoácidos, grasas, etcétera, lo he transportado con eficiencia, principalmente a nivel muscular y a nivel hepático, para generar el glucógeno muscular y hepático. Y prácticamente no se acumula glucosa junto a ácidos grasos, dando lugar a triglicéridos en los adipocitos, ¿vale? Porque esa persona tiene sensibilidad a la insulina. Esto es típico cuando tenemos 20 años, cuando tenemos 16, 17 años, especialmente en los hombres, que tenemos mucha testosterona y tenemos mucha sensibilidad a la insulina gracias a la testosterona, pero conforme van pasando los años, vamos perdiendo masa muscular, tenemos más sedentarismo, comemos hidrato de carbono y el malo no es el malo es el hidrato. Si yo genero hiperglucemias, no es porque no hago deporte y estoy perdiendo masa muscular, o me estreso mucho y libero cortisol. La cortisona es hiperglucemia. Una persona, cuando le ponen corticoides, acaba generando mucha hiperglucemia. Si yo tengo mucha ansiedad, esa ansiedad me genera mucha liberación de cortisol, cortisona, que me va a generar hiperglucemia y que además me va a generar catabolismo, pérdida de masa muscular. Por eso vivimos en unos tiempos donde con 25 o 30 años ya se puede generar esa resistencia a la insulina por malos hábitos, ¿vale? La resistencia en esos receptores periféricos a la insulina genera que el páncreas, cada vez que ahora tomo hidrato de carbono, tenga que liberar excesiva cantidad de insulina, y esa cantidad de insulina en exceso acaba generando un transporte de la glucosa, ahora ya no al músculo y al hígado con eficiencia, sino a los adipocitos, que son las células grasas que además van a generar la acumulación de grasa visceral. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado hablar del peligro de la grasa visceral, que tan vinculada se encuentra con la inflamación o con las patologías cardiovasculares. Y es por ello, vuelvo a repetir, que la diabetes tipo 2 suele tener ese morfotipo de pérdida de masa muscular periférica y cada vez mayor acumulación de grasa abdominal, ¿vale? Y es lo que vamos a encontrar en tantas y tantas personas en tercera edad. Muy poquita masa muscular periférica, pero mucha grasa abdominal, ¿vale? Entonces tenemos los brazos y las piernas muy finitas y luego mucha grasa abdominal. Eso es lo que principalmente se encuentra asociada a la diabetes tipo 2 y es una patología metabólica de nuevos tiempos, de tiempos occidentales. La diabetes tipo 2 prácticamente no se desarrollaba hace cientos de años, a menos que ocurriese pues en estratos sociales elevados, ¿vale? Aquí sí se podría hacer mucho de carbono, básicamente, patía en cada vez comemos más hidratado, más comida hiperpalatable, más comida refinada, cada vez tenemos menos gasto calórico, cada vez tenemos menos masa muscular, y de ahí que cada vez la diabetes tipo 2 epidemiológicamente esté aumentando más. Y la diabetes tipo 2, vuelvo a repetir, que lleva paralelo una resistencia a la insulina, lleva paralelo una... A ver, hablo más cerca. Lleva paralelo una hiperinsulinemia y lleva paralelo una hipertrofia, una inflamación de los adipocitos. A ver, se sigue cortando. Antonio, si quieres prueba a quitarte un poquito la cámara, a ver si así se corta menos la conexión. Vale, ahora, a ver. Hola, 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 hola. Ahora mejor, mucho mejor. Vale. Vale, muy importante. Este sería el mecanismo fisiopatológico por el cual se genera la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y la acumulación de grasa abdominal y visceral. Y a partir de aquí, como bien os dije al inicio, es muy importante que entendáis que se van a desarrollar todos los signos clínicos, todos los síntomas que giran en torno alrededor del síndrome metabólico. La alteración del perfil lipídico, normalmente se va a aumentar los triglicéridos, el colesterol, el llamado colesterol malo LDL, descenso de HDL, se va a producir una mayor hipercoagulabilidad de la sangre, mayor efecto protrombótico, con lo que habrá más riesgo de ictus, de infartos, mayor formación de placa de ateroma. Todo esto va a generar que también el ascenso de problemas cardiovasculares que tenemos actualmente se vea justificado por este aumento de resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y síndrome metabólico. Paralelamente,
el síndrome metabólico, esa acumulación de grasa visceral, genera inflamación del adipocito y la inflamación del adipocito genera unos efectos inmunológicos adversos que da lugar a la liberación de citoquinas, determinadas moléculas inmunes como la interleuquina 1, la interleuquina 6, como el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, moléculas que se encuentran nadando sistémicamente en nuestro organismo y que dan lugar a lo que se llama inflamación crónica de bajo grado. De ahí que la persona con diabetes tipo 2, con este síndrome metabólico, afirme que se encuentre más cansado, con fatiga crónica, con cierta depresión, porque existe inflamación sistémica. Esta inflamación afecta al intestino, afecta al sistema nervioso, de ahí que se hable también de la neuroinflamación, lo cual puede conllevar alteración en concentraciones de neurotransmisores y, en definitiva, múltiples signos que actualmente en muchas ocasiones solo abordamos con antiinflamatorios, con benzodiazepinas, con antidepresivos, con corticoides, que hacen evidentemente que vivamos con una sociedad polimedicada, cada vez más cansada, más agotada, con falta de energía y que volvemos otra vez a la base. Si entendéis la trascendencia de la diabetes tipo 2 no simplemente como un fracaso en el control de la glucosa, sino como la consecuencia de malos hábitos y entendéis las consecuencias que esto va a tener en múltiples signos y síntomas patológicos, entenderéis que cuando sea necesario tomar un medicamento hay que tomarlo. Yo soy el primero que como médico, si tengo que dar un antiinflamatorio, incluso un antidepresivo, una hormona, la voy a dar cuando toca y de la forma que toca, pero teniendo en cuenta que debe existir un tratamiento coadyuvante en cuanto a la nutrición, en cuanto al deporte, en cuanto a determinados suplementos que se tengan que dar. Aquí es donde algunos suplementos que tenemos dentro de B-Levels son tan sumamente importantes, ¿vale? Para mejorar la sensibilidad a la insulina, etcétera. Así que esto para mí es realmente lo importante, que siempre cuando nosotros hablamos de la diabetes tipo 2, entendáis la base fisiopatológica, el por qué no simplemente es un descontrol de la glucosa, sino que esto va más allá, es el fracaso de la sensibilidad a la insulina con la que toda persona, todo ser humano nace, que debería mantener si el estatus de salud es correcto, pero que vamos perdiendo con el paso del tiempo. La experiencia en clínica, ¿vale? Que es lo último de lo que os quiero hablar y la forma del abordaje terapéutico que yo y mi equipo tenemos en consulta y que dentro de B-Levels, de forma paralela, intentamos tener siempre en cuenta, es de forma integral. Eso quiere decir que para nosotros es muy importante realizar un abordaje con una nutrición principalmente basada en una dieta baja en carbohidratos, que no de por sí cetogénica de forma exclusiva. La dieta cetogénica es una herramienta que en un determinado tiempo, en un contexto determinado, se puede aplicar. Ojo, tanto en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1, puede facilitar que durante un tiempo determinado el control de la glucosa sea muy eficiente y que el organismo vuelva a usar las grasas como sustrato energético, algo que por desgracia el diabético tanto 1 como 2 acaba perdiendo el uso de las grasas como recurso energético, de forma que la eficiencia de obtener energía cada vez se hace más dependiente de la glucosa y menos eficiente, pero no por ello hay que demonizar al hidrato de carbono. El hidrato de carbono es un macronutriente que tiene sentido para favorecer el anabolismo, para favorecer la hidratación y la mineralización de la célula. Gracias al hidrato de carbono, cuando es bien usado, especialmente en el entorno del entrenamiento, podemos favorecer la fabricación de masa muscular, su sostenimiento, y si tenemos más masa muscular vamos a tener más sensibilidad a la insulina. Por eso no debemos de caer en el reduccionismo de eliminar el hidrato de carbono, hacer solo dietas cetogénicas, sino saber cuándo y cómo introducir el hidrato de carbono, ¿vale? Para fabricar esa masa muscular y que la eficiencia deportiva también sea más correcta. El deporte, tanto en clínica, pero dentro de B-Levels para nosotros es importantísimo esa combinación aeróbica, pero también anaeróbica, es decir, el tipo de ejercicio que vaya destinado a la fabricación de masa muscular. ¿Vale? ¿Para qué? Porque si hay algo que va a favorecer la recuperación de la sensibilidad a la insulina es la fabricación de masa muscular, el ejercicio de fuerza, la hipertrofia, ¿vale? De ahí que pues mujeres con síndrome de ovario poliquístico, mujeres que se quieren quedar embarazadas, personas con diabetes o personas que han tenido un infarto el año posterior, sea muy interesante
la estrategia dirigida a la fabricación de masa muscular. El descanso, el sueño, la gestión de los biorritmos va a ser importantísimo, pues os acabo de hablar de la importancia de controlar el exceso de cortisol, que es una hormona liberada por la cápsula suprarrenal, necesaria y vital para enfrentarnos al estrés, pero que cuando se encuentra en exceso va a generar hiperglucemia, lo cual puede hacer que incluso una persona estando con una dieta baja en carbohidrato y haciendo mucho deporte, por exceso de estrés acabe generando exceso de cortisol y hiperglucemia. Así que sería importantísimo, pues bueno, todas aquellas herramientas que tengáis destinadas al control del sueño, de los biorritmos, del descanso, la gestión de las emociones, que la tengáis en cuenta. Y finalmente los suplementos, que deben ser el último eslabón, que quizá da sentido y actúa como pegamento y cohesión del resto de herramientas cuando no podemos llegar con la nutrición, el deporte o la gestión del sueño y biorritmos a donde queremos llegar. Es aquí, pues, por ejemplo, dentro de B-Levels, como tenemos suplementos que tienen sentido para sensibilizar a la insulina, como la berberina, sería una especie de suplemento similar a la metformina, que es el antidiabético tipo 2 clásico que normalmente aplicamos a los pacientes con síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Pues bueno, la berberina la encontráis además con una dosificación muy alta dentro de B-Levels, ¿vale? 800 miligramos por cápsula. El ácido alfa-lipoico como sensibilizador a la insulina, especialmente a mí me gusta usarlo antes de cualquier actividad deportiva, por la mañana, al levantarte, antes de tu caminata que puedas hacer o antes de hacer deporte, el ácido alfa-lipoico va a favorecer un entorno sensibilizador a la insulina. Luego podríamos hablar de suplementos, pues, como el Wake Up, ¿vale? Que nosotros lo utilizamos para ese entorno matutino donde queremos elevar dopamina, mejorar biorritmos, que por la mañana exista una mejor disponibilidad de las hormonas tiroideas. Este es uno de los suplementos estrella y que desde el inicio hemos aportado dentro de B-Levels para mejorar los biorritmos matutinos, y de la mano junto a Chillmood, un suplemento con principios activos sinérgicos entre sí, como magnesio, como el GABA, como el triptófano, como la melatonina, para favorecer la relajación nocturna y favorecer que, pues, todos los estragos que a lo largo del día han generado exceso de adrenalina y de cortisol sean compensados por la noche. Pues bueno, esto era todo lo que, de forma acotada, en media hora aproximadamente, he cumplido el tiempo, os tenía que decir. No os olvidéis de que todo lo que yo y mis compañeros vamos a decir en este webinar va a quedar colgado. Mañana recibiréis un email con toda la información, el enlace, ¿vale? Para que lo podáis consultar todas las veces que sea necesario, y toda la información pues bueno, la podáis volver a consultar. No sé si queréis, Leticia, que ahora responda las preguntas. Alguna he visto por aquí Sí, que me ha la tengo yo por aquí apuntada. Una chica pregunta si una diabetes tipo 1 se puede desarrollar por el estrés o solo afecta a la tipo 2. Pues podría ser una variable que afecta al final todas las patologías autoinmunes. Realmente no se sabe por qué ocurren, porque pueden existir componentes congénitos que tienes heredados, pueden existir variables asociadas a inflamación sistémica, a hiperpermeabilidad intestinal, y bueno, el sistema inmune se activa cuando hay mucho estrés físico o emocional. Es una forma ancestral de enfrentarnos a posibles infecciones cuando luchamos contra otro depredador, etcétera, que nuestro sistema inmune esté más activo para no caer en una sepsis. El precio a pagar por tener un sistema inmunológico muy activo son las enfermedades autoinmunes. Esto es algo que pues bueno, que va con nosotros. Entonces, una variable dentro de la diabetes tipo 1 quizá podría ser el estrés físico o emocional. Pero no considero que sea clave. Creo que aquí pues sería excesivamente reduccionista decir que el estrés puede generar una diabetes tipo 1. Fenomenal, muchas gracias, Antonio. Por el momento no hay más preguntas. Bueno, sí, mira, justo surge una de Sergio. ¿Cuánto tiempo recomiendas a la semana hacer deporte de fuerza? Pues el suficiente que se permita acoplar a tu día a día,
y que no te vaya a generar todo lo contrario, sobreestrés físico, neuronal, etcétera. Entonces aquí te recomiendo, o sea, no hay días, yo hay personas con las que empiezo diciéndoles que hagan 2 días a la semana y hay personas que pueden permitirse 4 y 5 días, con lo que aquí te recomiendo que seas asesorado por un profesional que te vaya marcando especialmente al inicio y de forma paralela a tu nutrición, etcétera, hasta que llegue ese momento donde ya te conozcas y ya sepas los días que necesitas, además según contexto y según épocas. Tenemos otra Es preguntita en el chat que es... Sí. ¿Es compatible tomar 850 miligramos de metformina mañana noche con berberina? Sí, sí, totalmente compatible. De hecho, tomar berberina puede permitir que no se requiera tanta metformina. Yo, de hecho, trato así a muchos pacientes. Otra preguntita también tenemos de Laura. ¿Cómo se pueden eliminar tejidos glicados? Buena pregunta. Bueno, esa sería la consecuencia natural de volver a sensibilizarnos a la insulina. Entonces, la glicación ocurre con el paso del tiempo, lo podéis mirar con moléculas como la hemoglobina glicosilada y la fructosamina. Son moléculas que en la analítica sanguínea el endocrino va mirando para verificar si está existiendo una glicación y, bueno, pues una bajada de la inflamación, de la grasa abdominal, una mejoría en la sensibilidad a la insulina irá haciendo que el organismo vaya eliminando paulatinamente esa glicación. Quizá aquí el mejor suplemento que favorece la mejoría de la glicación es el ácido alfa-lipoico. De hecho, para la polineuropatía diabética incluso existe ácido alfa-lipoico inyectable que funciona muy bien para todos estos procesos de glicación. Pero bueno, o sea, no hace falta irnos a todo esto porque, pues bueno, todo aquello de lo que os he hablado a partir de la dieta, el deporte y suplementos como la berberina o el ácido alfa-lipoico de forma oral ya os pueden favorecer. Y una última pregunta en el chat, y si ya queréis damos paso a nuestra nutricionista para no alargar mucho la ronda de preguntas y seguir comentando. Nos preguntan qué glucemias ideales en una persona que no tiene diabetes. ¿Cuáles son las glucemias ideales? Pues cada vez me gusta hablar menos de glucosa porque es excesivamente sesgado. Porque bueno, aunque se habla, lo ideal sería entre 70 y 80 en ayunas, pero puede ser que te levantes nervioso o que tengas un mal dormir y tengas un efecto del alba producido por cortisol, por nerviosismo y te levantes en 95 y sin embargo no tienes una resistencia a la insulina. Al final, pues bueno, por eso es tan importante mirar analíticas de forma global, mirar la glucosa en ayunas, pero también mirar esa hemoglobina glicosilada, mirar que no esté por encima de 5,6, 5,7, mirar la fructosamina, que no esté por encima de 270, mirar la insulina, que esté entre 5 y 8 aproximadamente, mirar las transaminasas, que no estén elevadas, lo cual sería un signo indirecto de síndrome metabólico y de acumulación de grasa abdominal y de resistencia a la insulina. Por eso es tan importante mirar de forma global, ¿vale? Y no simplemente una glucosa en ayunas. Venga, ahí entra la última pregunta y ya pasamos a nuestra nutricionista porque si no nos vamos de tiempo. Preguntan si es útil para un diabético hacerse un estudio nutrigenómico. Todo suma, pero no me parece vital. Al final, bueno, es una información para ver los polimorfismos genéticos que hemos heredado, que nos puede dar, pues como todo, cierta información, pero no considero que sea vital ni que de forma reduccionista yo tenga unos resultados de los genes que me han tocado y a partir de ahí decir tengo que comer esto o tengo que comer aquello. Puede ser una guía muy abierta pues bueno, a modificaciones en función de mi estilo de vida. Entonces, bueno, yo no lo veo crucial y de hecho en la clínica no lo suelo mandar. Genial, Antonio, pues muchas gracias por tenerte hoy aquí con nosotros, que sabemos que tienes ahora una consulta en nada, así que todas las dudas que vayáis teniendo las vais apuntando por el chat y luego después las contestamos con los expertos que tenemos aquí y damos paso a nuestra nutricionista integrativa. Hola, Chio, ¿qué tal? Buenas tardes. Dejo en tus manos el relevo y
Perfecto, Leti, mil gracias y gracias, Antonio, por toda la explicación. Bueno, ya nos ha comentado varios de los suplementos, yo no me voy a enrollar en exceso, pero sí que me gustaría comentar un poquito el mecanismo de acción. Lo primero de todo, resaltar que, bueno, que evidentemente, y como bien ha dicho Antonio, ¿no? Nosotros en B-Levels vendemos complementos y nos gusta decir complementos porque son complementos a tu estilo de vida, no son suple, no suplementan o no sustituyen a lo que debería de ser una correcta nutrición, un correcto descanso, una correcta gestión de nuestras emociones, con lo cual por eso hablamos de la suplementación o los complementos en último lugar, ¿no? Porque es esa guinda del pastel final que puede dar pie al empujón final en cualquier patología y que de hecho utilizamos mucho, pero siempre eso como último eslabón en la cadena. Entonces, Antonio ha nombrado 2 de los 3 que vamos a hablar. Por supuesto, si tenéis inquietud por saber más, podéis ver todo el catálogo, que tenemos un montón en la web. Pero bueno, yo me voy a centrar sobre todo en los 3 complementos que realmente tienen una implicación directa en lo que tiene que ver con la regulación del azúcar en sangre y con la mejora de los procesos de sensibilización a la insulina. Entonces, el primero sería la berberina. Leti, yo no sé si... Ah, vale, lo pasas tú, vale, porque yo no puedo. Entonces, la berberina es un alcaloide derivado de la isoquinona y realmente es un rizoma seco de plantas medicinales que ha sido ampliamente utilizado como medicamento para tratar infecciones gastrointestinales y para regular el metabolismo del azúcar. De hecho, como ha comentado Antonio, sería un poco como el análogo al fármaco, ¿no? a la metformina, pero en forma de sustrato de planta, ¿no? Natural. El mecanismo de acción de la berberina en cuanto a lo que el metabolismo de la glucosa refiere es que, en primer lugar, inhibe la enzima alfa-glucosidasa. Esta enzima, lo que hace es que disminuye la absorción intestinal de la glucosa. Además, aumenta su capacidad celular a través de la inducción a la glucólisis, que es el proceso de descomposición de la glucosa para producir energía. Desempeña también un papel fundamental en el metabolismo lipídico al suprimir la adipogénesis. Y entonces diríamos, ¿por qué funciona, ¿no? en diabetes mellitus? Sobre todo, al final, la diabetes, como estamos mencionando y como sabéis todos, está directamente relacionada con una hiperglucemia crónica y el metabolismo normal del hidrato de carbono, de los lípidos y lipoproteínas, ¿no? Entonces, la berberina ejerce efectos protectores en la diabetes al mejorar, en primer lugar, esa resistencia a la insulina, modula el metabolismo lipídico y la microbiota intestinal, inhibiendo la enzima no solo de la alfa-glucosidasa, sino también de la alfa-amilasa, que tienen una implicación directa en la absorción de los hidratos de carbono. La berberina también previene las complicaciones cardiovasculares asociadas a la diabetes, como puede ser una miocardiopatía diabética o una fibrosis cardíaca, una lesión endotelial, ¿no? Diversas complicaciones que pueden venir al hilo de la patología, ¿no? Hay un estudio, ¿no? Aunque no me quiera enrollar mucho en esto, pero hay un estudio muy curioso que se hizo con 36 adultos que tenían diabetes tipo 2 y se halló que la berberina tenía un efecto hipoglucemiante que puede ser muy similar al de la metformina, mientras que en lo que a la regulación del metabolismo lipídico refiere, es decir, a las grasas, la berberina disminuía significativamente los niveles de triglicéridos en comparación con la metformina, con lo cual tenemos alguna ventaja, ¿no? Aunque es verdad que, por ejemplo, pues en personas, en mujeres embarazadas, ¿no? La berberina no se podría dar porque se considera abortivo. Tendríamos que recurrir a la metformina, ¿no? Pero bueno, o sea, sin perjuicio de estas particularidades, vemos que hay determinados beneficios más allá de lo que es no tener que estar siendo farmacodependiente, ¿no? Respecto a la dosis, Antonio lo ha comentado, ¿no? Nuestras cápsulas tienen 800 miligramos por cápsula. Nosotros recomendamos siempre, porque se puede ir la dosis a 2 gramos al día, que se divide la toma por lo menos en 2 veces, porque se metaboliza muy rápido y puede generar alguna molestia digestiva, con lo cual siempre lo ideal es repartir las tomas. Yo normalmente en consulta utilizo 2 cápsulas al día y la divido, ¿no? Pues en comida y cena, por ejemplo. Entonces, en conclusión, el uso de berberina resulta muy útil y muy valioso en pacientes con diabetes tipo 2 y dislipemia.
especialmente cuando hay hiperglucemias o hay un difícil control de la glucosa durante el día, ¿no? No solo en ayunas, sino también postprandiales, después de las comidas. Y también cuando no hay una respuesta satisfactoria a la alimentación o al estilo de vida, pues podríamos recurrirlo como ayuda o como tratamiento coadyuvante a la metformina, como os ha comentado el doctor. Si quieres podemos ya pasarle, tía, a la berberina, al R-ALA, perdona. Genial. El otro que también os ha comentado Antonio es el ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico, el R-ALA, es eficaz en muchísimas condiciones patológicas en las que se encuentra un aumento de la formación de radicales libres y disminución del potencial antioxidante, como es el caso de la diabetes. Esto conduce a un daño oxidativo de los tejidos celulares, con lo cual el suministro de un antioxidante de este tipo proporciona múltiples beneficios. Al final, las constantes hiperglucemias, ¿no? Constantes niveles de azúcar en sangre altos en el cuerpo, aumentan directamente la generación de radicales libres, ya que la glucosa sufre una oxidación para generar estos radicales, ¿no? Entonces, en los seres humanos es cierto que el R-ALA pues lo sintetizamos en el hígado y en otros tejidos y lo podemos obtener también de fuentes de alimentación. Lo que pasa que hoy en día es muy difícil llegar a dosis óptimas. En este tipo de circunstancias requerimos un poquito más y basta que haya cualquier tipo de problema de absorción nutricional, digestiva o cualquier alteración para que no absorbamos, ¿no? Pero bueno, en principio lo podéis encontrar sobre todo de fuente animal en vísceras, corazón, hígado, riñón. Mientras que fuentes vegetales pues tenemos espinacas, brócoli, tomate, guisante, coles de Bruselas, bueno, hay múltiples fuentes vegetales, ¿no? Pero lo dicho, a menudo pues no solemos llegar a la dosis efectiva. Las cápsulas nuestras de R-ALA llevan 200 miligramos por cápsula. Como os ha comentado Antonio, lo recomendamos siempre pues antes, por ejemplo, también incluso de una comida alta en carbohidrato porque va a sensibilizar. Es muy interesante pues con el café justo antes de salir a hacer un poquito de cardio, una caminata en ayunas. Se puede incluso tomar doble dosis, una en la mañana, otra en la cena. O sea, al final también esto es a individualización y sujeto siempre al contexto de la persona, ¿no? Habría que tener ojo, y esto ahora lo comentamos en profundidad, pero tiene un efecto quelante, ¿vale? Quela los iones metálicos. Entonces hay que tener cuidado porque también tiene capacidad de quelar el hierro, por lo que ojo con personas que tiendan a tener anemia porque habría que estar controlándolo, ¿no? O por lo menos no es mantener la suplementación más de 4 o 5 semanas al mes, o sea, 4 o 5 semanas porque puede generar este efecto, ¿no? Otros beneficios que tenemos o cómo actúa el R-ALA es que regenera otros antioxidantes, es decir, es precursor. El R-ALA es un inductor de la expresión de genes antioxidantes mediano por NRF2, que es un factor que lo ha comentado antes el doctor, ¿no? Y al hacerlo es capaz de aumentar significativamente la capacidad celular de síntesis de glutatión. El glutatión es como la madre de los antioxidantes, ¿no? Otra de sus propiedades, otra de sus maneras de actuar es que repara proteínas oxidadas. Entonces se cree que la acumulación de proteínas oxidadas es uno de los sellos distintivos del proceso de envejecimiento celular. Entonces el R-ALA se absorbe fácilmente en los tejidos neuronales y por tanto pues puede modular la alteración de los niveles de glutatión relacionado con la edad, ¿no? O sea que también al ser antioxidante tiene esa implicación en todo lo que tiene que ver con el anti-aging, ¿no? Que tan de moda está ahora. También inhibe la activación del factor nuclear CAP-B, que es un complejo proteico que controla la transcripción del ADN. No me quiero meter mucho más en bioquímica, ¿no? Pero sobre todo, básicamente es que este factor se encuentra en casi todos los tipos de células animales y participa en las respuestas celulares a estímulos como el estrés, las citoquinas, los radicales libres, antígenos bacterianos o virus. Entonces, una regulación incorrecta de este factor se relaciona con enfermedad inflamatoria, con resistencia a la insulina, con cáncer y demás alteraciones que están muy vinculadas a una mala gestión de la glucosa en el cuerpo, ¿no? Y por último, y por lo que lo estamos contando hoy, ¿no? Es que mejora la sensibilidad de la insulina y el metabolismo de los triglicéridos. Entonces, como veis, el R-ALA actúa por múltiples mecanismos, pero sobre todo con lo que queremos que os quedéis hoy, que al final es
la implicación directa que tiene con la diabetes, es que tiene la capacidad de activar o la expresión de la vía AMPK en el hipotálamo y en los tejidos periféricos. Esta vía es una vía catabólica de degradación de tejidos, o sea, supone la activación de rutas de creación de energía, de degradación, y ejerce un control metabólico a largo plazo, ¿no? Estudios tanto in vivo como in vitro ya demuestran que la activación de la MPK conduce a reducir la producción de glucosa en el hígado, con lo cual esto en diabetes pues, es súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, el REALA sobre todo tiene estas implicaciones y ya si quieres, Leti, podemos pasar al Keto Powder. Bueno, el keto, a mí me hace mucha ilusión explicarlo porque fue nuestro primer producto. Nosotros veníamos un poco como no obsesionados con esta idea de que pues, la mayoría de las enfermedades modernas están linkadas o vinculadas de alguna manera a nuestro estilo de vida y a una mala gestión o a un exceso de alimentación, o estamos sobrealimentados pero desnutridos, ¿no? Porque tenemos mucho alimento pero poco nutriente en nuestra dieta. Entonces, veíamos, ¿no? Pues tanto en consulta veíamos con el doctor pues que la alimentación, regulando la alimentación de las personas, ¿no? Haciendo que no estuvieran sometidas constantemente a niveles elevados de azúcar en el organismo, mejoraba un montón a nivel sistémico, ¿no? No solo su patología en concreto, sino sobre todo la inflamación que suele estar presente en cualquier patología de este tipo. Entonces, decidimos crear el Keto Powder, que al final es un batido, o sea, más que un suplemento como tal o una pastilla, yo pues lo clasificaría más un poco en lo que es alimento, porque podría ser pues como cualquier batido de proteína, lo que pasa que tiene unas características mucho más clínicas, ¿no? Al final es un batido que respeta al 100% los principios de la dieta cetogénica, que al final, como ya sabéis, es un 70% aproximadamente de grasas, un 15% de proteína y el 5% restante, que normalmente lo metemos en forma de fibra o verduras, sería el carbohidrato. Entonces, normalmente veíamos que cuando hablamos de batidos keto, ¿no? La industria pues, proponía soluciones muy proteicas y a veces incluso mezclada con algo de carbohidrato. Y dijimos, no existe un batido que realmente respete esto, ¿no? Y creamos el keto, que como veréis, pues no es la típica proteína whey, que al final, pues cada cazo de proteína son 30 gramos, ¿no? O 25, sino que tiene mucha menor dosis de proteína por toma y lo que tiene en mayor medida son triglicéridos de cadena media. Con esto, ¿qué conseguimos? Que si tú tomas, por ejemplo, cortas el ayuno, ¿no? Pues con un batido cetogénico o hay múltiples usos, ¿no? Pues recetas tipo pancakes o un montón de recetas bajas en carbohidrato que se pueden utilizar con el keto, mantenemos los niveles de glucosa en el cuerpo estables y no generamos hiperhipoglucemias que tan frecuentes son con pues los clásicos desayunos que estamos acostumbrados de una tostada con mantequilla o aceite y sal, ¿no? Entonces, bueno, particularidades que tiene aparte el keto es que, como sabréis muchos de los que nos estáis escuchando, una de las principales consecuencias que se da cuando empiezas a bajar los carbohidratos de la dieta es que se orina mucho. Entonces, con la orina se van un montón de minerales. Por eso mucha gente se queja, ¿no? Me duele la cabeza o me encuentro decaído. Esto no es porque te falta energía, porque te falten carbos, es porque te están faltando esos electrolitos. Entonces decidimos implementar o incorporar pues magnesio, selenio, potasio, sodio, ¿no? Los minerales que consideramos esenciales en estos procesos, ¿no? Y por último, pues para darle ese empujón también al sistema inmune, la opción que no es vegana, porque tenemos el keto powder a base lleva un poquito de proteína whey, aislado de leche de suero de leche, o bien el vegano que está hecho a base de guisante. El que no es vegano lleva un poquito de calostro, que ya sabéis que para el sistema inmune es mágico, ¿no? Es buenísimo. Y bueno, esto es un poquito el batido keto. La verdad es que yo lo uso mucho, incluso no tienes por qué necesariamente hacer una dieta cetogénica o low carb, o sea, se puede hacer perfectamente combinado, ¿no? Con alguna carga de carbohidrato y funciona muy bien. Y funciona muy bien también
personas, ¿no?, que vienen con un poquito de adicción al azúcar o que no saben cómo cortar su ayuno, pues va realmente guay. Así que bueno, no me extiendo mucho más. Cedo mi palabra, creo que a Lola, le toca ahora. Y Sí, cualquier duda que un momento, Chio, sí. porque tenemos 3 preguntas que creo que es Sí. súper interesante que puedas contestar. Nos comentan si el R-ALA es útil tomarlo en una comida en la que se toman pocos carbohidratos o solo cuando son altos. No, es útil en ambas circunstancias, o sea, tú lo puedes tomar perfectamente en ayunas e irte, por ejemplo, a entrenar. Lo que pasa que es verdad que cuando metemos carbohidrato, pues el R-ALA tendría ese efecto extra, ¿no?, de sensibilizar a la insulina, pero es indiferente, o sea, tú puedes hacer perfectamente una low carb o una keto y meter el R-ALA y te estás beneficiando sobre todo también de la parte de mejora del estrés oxidativo, ¿no? Con lo cual no hace falta que metas un carbohidrato para tomarlo. Fenomenal. También nos hacen una pregunta sobre el Keto Power. Nos comentan si podría no llevar edulcorante. Sería de agradecer. Pues esto lo hemos valorado. Mira, esto lo hemos valorado un montón. Es verdad que pues, cuando formulas un complemento, pues no se puede a veces gustar a todo el mundo, ¿no? Y aunque uno lo hace con toda esa intención, y es verdad que nos hemos planteado muchas veces quitarle la sucralosa. Lo que pasa que precisamente en personas que estamos tratando, ¿no?, el poquito a poco, esa transición a acostumbrarse de nuevo al sabor real del alimento, bueno, pues veíamos que le hace falta, ¿no? Aún así, la dosis de sucralosa que lleva es mínima y aunque haya muchos detractores de la sucralosa, lo hemos estudiado muchísimo y es cierto que a nivel digestivo es de los edulcorantes que menos efecto secundario o que menos sintomatología da. Entonces, bueno, pero sí, esto es algo que lo hemos estudiado 1000 veces y es algo que lo valoramos siempre porque como empresa de complementos, pues somos una empresa dinámica y escuchamos al cliente y hay ciertos cambios que se van tomando, ¿no? Con lo cual, apuntadísimo esto queda y lo comentaremos porque con John y con Javi, porque es que siempre sale esto, siempre sale. Y mucha gente también nos lo pregunta por redes y siempre tienen esa incógnita. La última pregunta, y ya pasamos a nuestra invitada de hoy. Aparte de estos suplementos indicados, ¿recomiendas suplementos de Arquemansia que se empieza a comercializar? Pues mira, yo sinceramente no tengo experiencia clínica en el uso de este complemento porque sé que es muy complicado por el tema de la termogénesis, de que se mantenga, ¿no?, la bacteria. Entonces, no conozco aún la casa que lo comercialice. Desde luego es algo que me interesa mucho en consulta, pero es cierto que la Akkermansia hay maneras de estimularla. Hay maneras de estimularla de forma natural, por ejemplo, con los ayunos, con determinado tipo de alimentación, con lo cual yo, en principio, estoy manejando estas herramientas más que el complemento como tal, que aún no conozco de su eficacia porque no lo he visto, ¿no? Y no lo he probado en consulta, no te puedo dar feedback. Genial, Chio. Pues muchísimas gracias por esta explicación de todos los complementos que tenemos. Sé que te quedas con nosotros hasta el final del webinar, ¿vale? Por si surgen más dudas. Y bueno, damos paso a nuestra invitada de hoy. Hola Lola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lola ha tenido la oportunidad de querer sumarse hoy a nuestra merienda virtual y bueno, nos va a comentar un poquito cuál es la experiencia que ella tiene en clínica y todo lo que nos pueda aportar de cómo afecta la glucosa a la salud de la mujer. Así que todas aquellas mujeres que estéis aquí hoy conectadas y en especial que tengáis diabetes, pues nada, todas orejas somos ahora mismo, Lola. Fenomenal, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Bilevel por invitarme a participar y bueno, y a Antonio y a Rocío por toda la información que nos habéis compartido, ¿no? Yo, como bien decías, me voy a centrar en la relación con la salud de la mujer, porque este tema cobra vital importancia para nosotras. Y es que, por ejemplo, hay estudios que demuestran que haber sufrido alteraciones del ciclo menstrual se ha relacionado con aumento del riesgo de ser diagnosticada de resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, especialmente en mujeres que no cuidaban su alimentación o que no practicaban ejercicio físico. Esto lo que significa es que la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2 pueden presentarse
como desequilibrios hormonales que podemos observar en alteraciones de nuestro ciclo menstrual. Y es que el ciclo menstrual es un signo vital, es una oportunidad de chequeo que tenemos cada mes. Y el momentazo del ciclo menstrual es la ovulación, que es un pequeño recordatorio. La ovulación es el momento que ocurre aproximadamente a mitad del ciclo, entre el día 10 y 18, y es el momentazo, ¿vale? Es el momento más importante para que todo este baile hormonal ocurra. ¿Y qué pasa? Que en el caso de las mujeres con diabetes o resistencia a la insulina existe mayor riesgo de sufrir anovulación o que no ocurra ovulación, que no ocurra este eventazo. Entonces, ¿esto qué conlleva? Pues que pueda haber retraso, ciclos más largos, síndrome premenstrual, problemas de infertilidad o otras alteraciones hormonales, como mencionaba el doctor, como puede ser el síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, ¿qué podemos observar en nuestro ciclo cada mes para que sea como una alerta o una llamada de atención? En este caso, sobre todo, nos fijaríamos en la duración del ciclo, que lo ideal es que no sobrepasase los 35-40 días, que fuese ovulatorio y que no hubiese síndrome premenstrual. Y yo hoy os voy a presentar brevemente un caso. Si pasas, Leticia, porfa, a la siguiente diapo, que es la historia de Rocío. Rocío, cuando la conocí, tenía 36 años, síndrome de ovarios poliquísticos y resistencia a la insulina. Su señal de alerta fue que los ciclos eran de 40 o 50 días y tras un estudio vimos que eran anovulatorios, o sea que no había ovulación y había síndrome premenstrual, es decir, que había sintomatología que no debería existir los días antes de la menstruación. Además de que su glucosa basal era elevada y otros parámetros que vimos en analítica, pero bueno, que no vamos a entrar ahora en detalle. Y además tenía falta de energía, sueño tras las comidas y vivía agotada, ¿no? Entonces comenzamos a introducir ciertos cambios como los que hemos ido hablando a lo largo del día de hoy y empezamos por una alimentación antiinflamatoria y low carb personalizada para su caso. Por supuesto, empezó a hacer ejercicio físico con el ejercicio de fuerza. Ella ya daba paseos, pero incluimos también el ejercicio de fuerza, fue un entrenador. Empezó a practicar la meditación poco a poco para el manejo del estrés, mejoró su descanso, empezó a exponerse al sol, ir a la naturaleza y además trabajamos suplementación. En su caso concreto incluimos vitamina D, omega 3, magnesio y zinc porque eran cosas que necesitaba y además utilizamos berberina 2 veces al día durante tandas de 6 o 8 semanas. Entonces, a lo largo de unos meses, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, a lo largo de unos meses volvimos a chequear su ciclo menstrual y las fases ya habían pasado de 40 a 50 días de ciclo a 30 a 31, que es un ciclo completamente normal, ya era ovulatorio, ya no tenía síndrome premenstrual y todo esto fue de la mano de que todos sus parámetros en analítica mejoraron, pérdida de peso, mejora en el descanso y lo más importante, porque era su objetivo principal, mucha mejora en su calidad de vida y en su energía. Por lo tanto, las alteraciones del ciclo menstrual se relacionan con la resistencia a la insulina y la diabetes y pueden ser una llamada de atención para observar qué está ocurriendo y realizar este tipo de cambios que podemos hacer en nuestra vida desde alimentación, cambios en el estilo de vida y suplementación personalizada si la necesitamos. Qué importantes son todas estas cosas que comentas, Lola, que mucha gente por desconocimiento se piensa que, bueno, con un fármaco no se solucionan las cosas y no es así. Influyen muchos estilos de vida y muchos hábitos. Está preguntando Noelia una pregunta, nos dice, ¿cómo puedo saber cuánto duran mis ciclos? Vale, buena pregunta. Una pregunta muy extendida entre muchas mujeres, sí. Sí, muy buena pregunta. Pues mira, el día 1 de ciclo es el día 1 de sangrado rojo, no manchado marrón, sino sangrado rojo. Ese sería tu día 1 de ciclo. Y ese ciclo va hasta el próximo día, o sea, ya dejas de sangrar y hasta el próximo día que vuelvas a tener un sangrado rojo, ¿vale? Hasta el día anterior.
Esa sería la duración de tu ciclo. Y lo normal, un ciclo normal y saludable sería entre 25 y 35 días de ciclo. Perfecto, Lola, muchas gracias. Damos si quieres unos segunditos a ver si alguna mujer tiene más preguntas. Bueno, no vamos a hacer aquí publicidad, ¿no? Pero bueno, hay aplicaciones de móvil que puedes registrar perfectamente el ciclo y te pueden dar aproximaciones de si es saludable, si no es saludable, que bueno, para aquellas mujeres que tengan justamente esta duda, pues ayudan bastante. Totalmente, sí, y animo a que todas empecemos a registrarlo y a conocerlo, porque fíjate que algo que nos ocurre todos los meses puede ser una llamada de atención para ver que, por ejemplo, está ocurriendo algo con nuestra glucosa o que podemos tener una prediabetes o una diabetes tipo 2, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas. Así es, nosotras tenemos esa pequeñita señal de alarma de si todo va bien o mal. Vamos a dar, si quieres, unos segunditos y pasamos al momento más esperado de la merienda virtual de hoy, que son nuestras pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Así que, bueno, por no hacerlo muy distendido y también para que pueda estar también nuestra nutricionista integrativa para todas las preguntas que vayan entrando, vamos a dar paso a nuestra primera invitada de hoy, a Mariana Martínez. Hola Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por tener... Hola, muy buenas a todos. ¿Me escucháis? Sí, sin problemas. Voy a desconectar ahora yo el micro, ¿vale? Te hago una pequeñita introducción. Mariana Martínez tiene diabetes tipo 2 y, bueno, ha tenido el placer de estar aquí con nosotros como invitada y vamos a conocer en palabras suyas berberina y también el Keto Power. Mariana, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos y bueno, quiero daros las gracias por haberme invitado a este magnífico webinar. Voy a contar un poco mi historia así de manera rápida. Bueno, yo soy diabética tipo 2 de hace aproximadamente unos 20 años. Siempre he tomado metformina, excepto los embarazos que estuve con insulina lenta y rápida. Actualmente bueno, después de mi embarazo, pues, y de un COVID, pues, bastante mal, en el cual me tuvo en cama durante 4 meses, bueno, pues, y embarazada, pues claro, cogí, pues, esos kilos que todavía no he soltado. En consulta de endocrino, bueno, pues, mi glicada es de 6,6, por tanto, lo consideran buena, pero yo soy muy exigente y no me quiero quedar con esa. Y bueno, pues una de las cosas es querer bajar de peso. Para ello, bueno, pues me ofrecieron lo que es la semaglutida y bueno, y también con el uso de la metformina. Yo consulté porque, bueno, no quería seguir tomando metformina porque sobre todo lo que me produce son muchos dolores estomacales, muchas indisposiciones y como que no la llegaba a tolerar bastante. Gracias, bueno, en este caso a Rebeca Pavón, digo a Rebeca Pavón, no, a Leticia, bueno, pues me habló de la berberina y bueno, lo estuve consultando con el médico y me dijo que perfectamente que pues se podía tomar, la podía tomar, que me eliminara la metformina y que tomara pues la dosis que en este caso que una cápsula del producto que vosotros tenéis y que la tome. Es verdad, os voy a decir que he mejorado, el peso va bajando lentamente, no está siendo rápido, pero lo que he notado mucho es que en la báscula que yo tengo, en la que mide la grasa visceral, la grasa normal, el BMI y demás, lo que más he bajado bastante ha sido en grasa. Sobre todo me noto como más suelta, eh, me noto menos hinchada y sobre todo mis dolores estomacales han ido pues a mejor. Entonces, para mí la berberina ha sido un producto de estrella en el cual, bueno, pues he confiado y bueno, pues aquí mi testimonio de dar fe de que funciona y que es realmente extraordinario.
Qué bien, Mariana, qué bien tenerte aquí con nosotros, que hayas probado la berberina y que te estés tratando realmente bien. Sé que también has probado el keto y sé que te gusta mucho y que el sabor está bastante conseguido. Vamos, si quieres, primero a pasar al testimonio de Rebeca, ¿vale? Que la teníamos como invitada hoy, pero por problemas de conexión en el último momento, el directo es lo que tiene, no ha podido conectarse y nos ha dejado un pequeñito vídeo hablando del keto. Si quieres, reforzamos el testimonio y comentamos contigo, ¿vale? Silencia si quieres el micro para que no se acople y vamos a ver si no tenemos problemas de conexión con el testimonio de Rebeca, que además nos estará viendo como invitada. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rebeca. Estoy segura que si digo Rebeca no me ubicáis, pero si digo que soy diabetes positive en Instagram, la mayoría ya me vayáis poniendo cara, ¿no? Cara y voz, seguramente. Nada, me hace mucha ilusión estar hoy aquí en esta merienda virtual, sobre todo, y lo primero, daros las gracias a todos por haberos apuntado, por sumaros a esta iniciativa. En un día como hoy, por supuesto, en el Día Mundial de la Diabetes, aunque recordar que la diabetes no es solo un día, sino que es una lucha continua y los pacientes que con diabetes tipo 1, tipo 2, incluso los DT3 que la sufrimos, sabemos lo que es esto. Pero bueno, volviendo al tema, me paso por aquí, no de la manera que me gustaría, porque tengo un problema tecnológico y al final ha sido la única opción, pero bueno, algo es algo. Quería estar presente para hablaros hoy sobre el Keto Powder, que lo tengo por aquí además. Bueno, yo he tenido la ocasión de probarlo desde hace ya, llevo un mes y pico probándolo y la verdad es que os quería hablar sobre mi experiencia con él, sobre todo a niveles glucemias, controles y demás. Tengo que decir que desde luego mi feedback es súper positivo, lo llevo, como digo, probando pues eso, un mes, un poquito más de un mes. Y la verdad es que tengo varias cosas que destacar. La primera, que parece una tontería para mí, desde luego es lo que me enganchó y lo que me tiene enganchada, porque estoy enganchadísima, es el sabor. O sea, yo hasta ahora sí que había probado muchas cosas, había probado proteínas, otro tipo bueno, en general de productos que no alteran prácticamente la glucosa, pero que el sabor a veces o no está muy conseguido o no sé si os pasa que cuando lleva muchos edulcorantes sabe demasiado dulce y en fin, no me acaba. Con el Keto Powder, por ejemplo, tengo que decir que el sabor para mí es un 10 sobre 10. He probado el de vainilla, yo soy muy chocolatera, probaré el de chocolate seguramente pronto, pero bueno, el de vainilla, sin ser muy de vainilla, me ha sorprendido porque, como digo, el sabor es súper suave, está muy conseguido, no es tan dulzón como a veces otras cosas que las añaden un montón de edulcorantes y demás, y la verdad es que en ese sentido, súper bien. Componentes, valor nutricional, para mí, de verdad, increíble, o sea, ya súper poquitos hidratos de carbono, azúcares prácticamente no tiene, o sea, deberías tomarte como media bolsa para que tuviese un impacto en las glucemias y la verdad es que, como digo, me parece increíble. Yo lo he probado hasta ahora en dos versiones, lo he probado, me lo pongo en el café, me lo pongo para endulzar un poquito el café, le da un toquecito y la verdad que en ese sentido cuando lo tomo con café y no le pongo leche, solo le pongo la vainilla, la proteína, nada, no necesito ninguna unidad, o sea, me mantiene súper estable durante toda la tarde y no necesito nada de insulina para tomarlo. Y otra forma de tomarlo, otra forma en la que lo he estado tomando hasta ahora es como batidos, o sea, le pongo leche y añado la vainilla, también los he hecho con agua, pero la verdad es que me gustan más con leche porque saben como, o sea, quedan como más sabrosos. Y bueno, cuando lo tomo en batido, obviamente hay que tener en cuenta los hidratos de la leche. Luego depende de la que cada uno tome, pero bueno, yo pongo muy poquita leche, a veces lo que hago es que sí que lo mezclo con un poquito de agua. Y como digo, o sea, las glucemias es una pasada porque no me las altera para nada. O sea, yo era al principio un poquito reticente cuando lo leí porque, en fin, no sé, a veces lees cosas que prometen mucho, pero luego a mí al menos no me han servido. Pero la verdad es que la experiencia está siendo súper buena. Como digo, el sabor está muy rico, está muy conseguido. Y a nivel nutricional y a nivel sobre todo valores, yo no me genera pico, no he notado que me haga ningún impacto en la glucemia, o sea, es una forma de tomar algo dulce para los que nos gusta el dulce y somos golosos, sin tener que recurrir pues eso, a pasteles y cosas que están llenas de edulcorantes, que al final lo que consigues por un lado lo restas por otro.
y sin tener que estar, o sea, sin tener que recurrir a insulina, porque bueno, obviamente puedes tomar el dulce que quieras, pero bueno, obviamente para ello tienes que, en fin, dosis, cálculo, raciones, esto, aquello, es una forma de, bueno, tengo antojo de dulce, quiero algo dulce, pero no me apetece pincharme y en ese sentido, la verdad es que para mí, súper bien. Pues este ha sido el testimonio de Rebeca. No sé, Mariana, si quieres dar tu pequeña aportación de tu experiencia con el keto. Bueno, para mí, cuando yo recibí el keto, abrí ese paquete y al abrirlo desprendió ese olor a chocolate. De verdad, me hizo teletransportarme a lo que es el cacao ahí con todo su olor, con todo su impregnación. Y luego, bueno, pues es verdad que usted en primer lugar hacerme el batido, luego a echármelo en el café para ese toque, como bien ha dicho Rebeca, en este caso con chocolate, pero arriesgué un poquito más y elaboré en este caso unas tortitas con harina de almendra, en el cual en esa receta que sale publicada eh, queda espectacular, acompañado con un poco yo lo acompañé un poquito de arándanos y fresa. Y la verdad que, bueno, que innovando en la cocina, a mí que me gusta, pues muchas veces estas cosas, es un producto perfecto. A mí, a nivel glucémico, fenomenal, no me lo altera después de haberlo consumido. Leyendo su etiquetado es un producto perfecto y la verdad que tengo que decir que como Rebeca estoy súper contenta y tiene muy buen sabor y no es nada artificial y sobre todo de verdad cuando abres ese paquete y te desprende ese olor, creo que es magnífico, es magnífico. Bueno, Mariana, ni que decir tiene que estas dos recetas que están apareciendo ahora en pantalla son tuyas. O sea, que te has marcado un café keto y unas tortitas con una pinta tremenda y os animo a visitar el Instagram de B-Levels porque ahí está la receta paso a paso y el modo de preparación porque sin duda merece muchísimo la pena. Muchísimas gracias, Mariana, por tenerte hoy aquí con todos nosotros. Hemos llegado... Muchas gracias a ti. El placer es nuestro, de verdad. Hemos llegado al final del webinar. Sé que tenemos algunas preguntillas por el chat, pero nuestros expertos pues tenían consulta médica, por eso se ha tenido que marchar el doctor y Chio ahora justamente también. Así que las responderemos por correo a todos los que estéis interesados. Comentaros además que para todos los profesionales que estéis aquí hoy en esta merienda virtual, si estáis interesados en colaborar con nosotros, podéis hacerlo a través de este correo que veis aquí en pantalla, ¿vale? partnerships@bilevels.com. Y bueno, nuestra compañera que se encarga de todas las colaboraciones estará encantada de contestaros a todos y de forjar esa colaboración que tanto nos gustará facilitar. Y nada, de parte de todo el equipo de B-Levels, tanto de Javier como de John, nuestros fundadores, muchísimas gracias por guardar este ratito con nosotros. Ha sido un placer hablar de todo el tema de la diabetes en un día muy especial para todos los que estáis aquí y bueno, también para mí como paciente con diabetes tipo 1. Así que de parte mía y de todo el equipo, muchísimas gracias. Y lo dicho, cualquier pregunta que tengáis, nos las apuntamos y mañana os hacemos entrega de las respuestas más el link al webinar que se quedará grabado para que podáis consultarlo cuando más os apetezca. Así que muchísimas gracias, que cenéis muy saludables esta noche y nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo para todos.